Ok, cuando hablamos del gran grupo de los trastornos de conducción intraventricular, tenemos que tener en cuenta dos referencias anatómicas. Recuerden que las aurículas, que son estructuras anatómicas, están directamente relacionados con la estructura de los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Y así es así que, que el impulso que nace en el nodo sinusal, la única forma en la cual puede despolarizar los ventrículos es atravesando el nódulo auriculoventricular, el haz de His, y luego desplazarse a través de la rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Además, hay que recordar que las de His tienen un fascículo anterior y un fascículo posterior. Vean ustedes que también tenemos que recordar que tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho están segmentados. Hay una parte anterior, hay una parte septal, hay una parte inferior y hay una parte lateral. Bueno, cuando hablamos del sistema de conducción intraventricular, hablamos básicamente de la rama derecha y de la rama izquierda, que se encargan de despolarizar ambos ventrículos. Cuando hablamos de la despolarización de los ventrículos, básicamente nos referimos a tres grandes vectores. El vector inicial, que es el vector septal, como puede verse en esta imagen. Un vector número 2, que se encarga de despolarizar la pared libre del ventrículo izquierdo, así como el derecho, y luego un tercer vector que se encarga de despolarizar las partes basales de ambos ventrículos. Una vez que recordamos eso, también es importante recordar la irrigación del sistema de conducción intraventricular. Es importante decir que la rama derecha del haz de His está irrigado básicamente por la arteria descendente anterior y la rama izquierda del haz de His, tanto en su fascículo anterior, está irrigado por la descendente anterior y su fascículo posterior irrigado tanto por la descendente anterior como la coronaria derecha. Ok, entonces, cuando un impulso que nace en el nódulo sinusal y despolariza las aurículas y luego pasa al nódulo auriculoventricular, la conducción de este estímulo o de este impulso va a pasar a través del sistema de conducción intraventricular, que va a dar como resultado una secuencia rápida y ordenada de la activación ventricular. Sin embargo, cuando aparece un retraso o una interrupción en cualquier lugar de este sistema de conducción, nosotros hablamos de un trastorno de conducción intraventricular. Una vez que planteamos la presencia de un trastorno de conducción intraventricular, nosotros tenemos que plantear cuatro grandes alteraciones. La, los bloqueos de rama derecha, los bloqueos de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda, además de los bloqueos fasciculares del fascículo anterior o del fascículo posterior. Entonces, dense cuenta que es esencial decir que el impulso que nace en el nodo sinusal o un impulso que nace de la parte supraventricular, es decir, por encima de las de His, cualquier impulso que nazca por encima de las de His pasará por el nódulo auriculoventricular y obligatoriamente por el sistema de conducción. Es entonces que para poder decir que nos encontramos frente a un trastorno de conducción intraventricular, tenemos que tener un impulso supraventricular. Lo repito de nuevo para que quede claro. Para nosotros poder hablar de un trastorno de conducción intraventricular, tenemos que tener como primer criterio o como primera parte que el impulso nazca por encima del haz de His, es decir, un impulso supraventricular, y que este impulso supraventricular pase al nódulo auriculoventricular y así a las de His, y así a la rama derecha y a la rama izquierda, y despolarizar los ventrículos. Entonces, solo para terminar, para poder hablar de trastornos de conducción intraventricular, tenemos que decir que el impulso ha nacido en un origen supraventricular. Entonces, ¿cómo enfocamos los bloqueos de rama? Un enfoque bastante práctico de los bloqueos de rama es encontrar en un electrocardiograma un complejo QRS ancho, llamándose QRS ancho aquel complejo QRS que es mayor de 120 milisegundos o de una manera más simple, mayor de 3 cuadraditos. Pero los bloqueos de rama no son la única causa de un QRS ancho. Cuando ustedes se enfrenten a un electrocardiograma que presenta un QRS ancho, también podemos plantear, además de los trastornos de conducción intraventricular, básicamente los bloqueos de rama, se pueden plantear la contracción ventricular prematura, los síndromes de preexcitación, el ritmo ventricular, el ritmo de marcapaso y la hipercalemia. Por lo tanto,
cuando ustedes enfrentan un electrocardiograma y encuentran un complejo QRS ancho, si bien es cierto, tienen que pensar en un bloqueo de rama en primer lugar, no deben dejar de pasar por alto la presencia de una contracción ventricular prematura, un síndrome de preexcitación, un ritmo ventricular, un ritmo de marcapaso o una hipercalemia, cada uno con sus respectivas características que les permiten diferenciarlos uno de otros. ¿Ok? Entonces, hasta ahí espero que quede bastante claro. Y veamos, cuando nosotros hablamos del bloqueo de rama, hemos dicho que nace un impulso supraventricular, pasa por el nódulo ventricular y luego por el haz de His y se va a desplazar a través de las dos ramas del haz de His. Pero cuando nosotros hablamos de un bloqueo de rama, estamos diciendo que el impulso se ha interrumpido o se ha bloqueado y entonces la primera parte de la fisiopatología de esta alteración en el sistema de conducción es una alteración en la secuencia de activación ventricular. Claro, si nosotros decimos que el impulso tiene que pasar tanto por la rama derecha como la rama izquierda simultáneamente, cuando una rama está bloqueada, entonces se va a alterar la secuencia de activación ventricular. El segundo gran concepto dentro de la fisiopatología de bloqueo de rama es el retraso en la conducción intraventricular. Claro, si nosotros tenemos un bloqueo, entonces va a haber una zona que no se ha despolarizado y por lo tanto va a tener que demorar mucho más tiempo este impulso o esta despolarización, va a tener que tomar mucho más tiempo para poder despolarizar esta región. Entonces va a haber un retraso en la conducción intraventricular. Por lo tanto, cuando aparece un retraso en la conducción intraventricular, esto se manifiesta en el electrocardiograma como un complejo QRS que es ancho y que tiene una duración mayor de 120 milisegundos. Entonces, cuando ustedes hablan de un bloqueo de rama, que es parte de los trastornos de conducción intraventricular, son dos grandes puntos la parte de la fisiopatología, la alteración de la secuencia de activación ventricular y el retraso en la conducción intraventricular. Y la representación electrocardiográfica del retraso en la conducción intraventricular no, es parecido, no es cierto. es el complejo QRS ancho. El complejo QRS ancho. Entonces, la primera pregunta con respecto a esto, la primera alteración es una alteración en la secuencia de activación ventricular. ¿Cuál es la secuencia de activación normal en los ventrículos? Veamos que primero lo que se despolariza es la zona medio septal izquierda del tabique interventricular y posteriormente la pared libre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Y al final se despolariza la parte paraseptal basal. Entonces, la secuencia normal de activación de los ventrículos es, primero, la zona medio septal izquierda del tabique interventricular, la pared libre y las partes basales. Esto me da un primer vector septal, un segundo vector de la pared libre y un tercer vector de las zonas basales. Por lo tanto, concluimos que la secuencia de activación normal de los ventrículos contiene tres vectores. El vector 1 septal, el vector 2 de la pared libre y el vector 3 de las masas paraseptales basales. Además, tenemos que mencionar que los vectores de la pared libre del ventrículo derecho van a estar enmascarados por la gran magnitud del vector del ventrículo izquierdo. Es por eso que normalmente no vamos a ver una onda del ventrículo derecho, porque está enmascarado por el vector del ventrículo izquierdo. Eso que quede bastante claro. El ventrículo básicamente va a generar tres vectores resultantes y habitualmente el vector 3 es de muy pequeña magnitud y no siempre es representado en el electrocardiograma. Recuerden que el vector 1 es el que da la primera deflexión, la onda Q. El vector 2 es el que da la segunda deflexión, que es la R, y el tercer vector da la tercera deflexión, que es la S, dentro del complejo QRS. Pero como bien dice aquí, este complejo, este vector 3 es de tan pequeña magnitud que a veces no lo podemos ver en el electrocardiograma. Pero sí es cierto que este vector, si aparece, lo vamos a ver básicamente en las derivadas B5 y B6, que son derivadas horizontales. Otro concepto importante es la barrera eléctrica intraseptal.
Esta es una representación de la barrera eléctrica intraseptal. Vean ustedes que la parte media del tabique, en sus 2/3 izquierdos, es despolarizada por la rama izquierda del haz de Higgs, que son los vectores verdes que ustedes pueden ver en la pantalla, mientras que el otro tercio se hace a través de la rama derecha, que son los vectores rojos. La resultante vectorial de todos los vectores que se producen en el tabique, tanto los que lo hacen a través de la rama izquierda como a través de la rama derecha, dan lugar a un único vector septal o vector 1 que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, esto es importante conocerlo porque también es parte de la fisiopatología de los trastornos de conducción intraventricular. Bueno, entonces ya dijimos que el primer enfoque dentro de los bloqueos de rama es encontrar un QRS ancho. Sin embargo, el QRS ancho no es la única causa de bloqueo de rama. Un segundo enfoque es poder distinguir, una vez que decimos que estamos frente a un bloqueo de rama, es poder distinguir si estamos frente a un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Si bien es cierto, en los libros de electrocardiograma se refieren a las fuerzas terminales, podemos decirlo de manera más simple. Cuando el complejo QRS es predominantemente positivo o por encima de la línea de base en la derivada 1, estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Cuando el complejo QRS es predominantemente negativo o va hacia abajo de la línea de base, en la derivada B1, estamos frente a un bloqueo de rama izquierda. Entonces, un enfoque rápido para poder saber si estamos frente a un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda es poder ver la derivada B1 y ver el complejo QRS. Si el complejo QRS es predominantemente positivo, estamos frente a un bloqueo de rama derecha. Si el complejo QRS es predominantemente negativo en B1, estamos frente a un bloqueo de rama izquierda. Pero teniendo como concepto siguiente, es uno, que tiene que haber un impulso supraventricular que tiene que pasar a través del nodo del aurículo ventricular y pasar a través del haz de Higgs y encontrarse con una rama que está bloqueada. Primer concepto. Entonces, ahí surge el primer enfoque, encontrar un QRS ancho para poder plantear la posibilidad de un bloqueo de rama. El tercer enfoque es poder decir si estamos frente a un bloqueo de rama derecha o izquierda. Eso lo vemos con el complejo QRS en la derivada B1. Cuando es predominantemente positivo, es derecho. Cuando es predominantemente negativo, es izquierdo. Y acá está bastante explicado que acá cuando ven la palabra fuerza terminal, básicamente nos referimos al complejo QRS y dice lo mismo que les acabo de mencionar. Cuando la fuerza terminal es predominantemente positiva en B1, es un bloqueo de rama derecha, y cuando la fuerza terminal es predominantemente negativa en B1, estamos frente a un bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cuál es la definición de un bloqueo de rama derecha? Cuando se bloquea de forma completa la rama derecha del haz de Higgs, el estímulo supraventricular, como ya lo mencioné, se va a conducir a través de la rama izquierda. O sea, la rama derecha del haz de Higgs se encuentra bloqueada. Por lo tanto, el impulso va a tener que pasar obligatoriamente solo por la rama izquierda, de forma que primero se despolarizará la parte izquierda del septum interventricular, por obvias razones, y la pared libre del ventrículo izquierdo, como se hace en condiciones normales. Entonces, cuando ustedes están frente a un bloqueo de rama derecha, el impulso supraventricular va a descender por el nódulo aurículo ventricular, por el haz de Higgs, y al encontrarse la rama derecha bloqueada, va a tener que descender obligatoriamente por la rama izquierda. Y al descender por la rama izquierda, va a despolarizar primero la parte izquierda del septum interventricular y luego la pared libre del ventrículo izquierdo. Eso es lo normal. Y después, el ventrículo derecho se va a despolarizar, pero a través de la rama izquierda. ¿Cómo lo hace? Por ello es que el estímulo que va por la rama izquierda debe atravesar la barrera eléctrica del septum interventricular. Esto se llama salto de onda. El concepto de salto de onda, que es un concepto que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de electrocardiograma, se refiere al vector o al hecho de que el ventrículo derecho
que no se está despolarizando porque la rama derecha está bloqueada, solo se va a despolarizar partiendo del ventrículo izquierdo y atravesando el septum interventricular y despolarizando luego el ventrículo derecho. O sea, es una despolarización transeptal, que va del ventrículo izquierdo que está despolarizado y ahora va a atravesar el septum interventricular para luego despolarizar el ventrículo derecho. Entonces, vean ustedes que debido a que la despolarización se realiza de manera anómala, el estímulo desciende por la rama izquierda del haz de His y lo primero que se polariza es la parte izquierda del septum interventricular, como ya se mencionó, dando el vector 1, que el vector 1 ya lo dijimos, es un vector septal, que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, que es el vector 1 septal, que es normal. Después, después va a ocurrir la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es dada por el vector 2. El vector 2, que es el vector de la pared libre, que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, y más tarde se va a despolarizar el ventrículo derecho. Y esto se hace a través de la rama izquierda de las de His, y esto lo hace atravesando el septum interventricular. Y al final se despolarizan las porciones basales, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de la secuencia de activación en un bloqueo de rama derecha? La rama derecha se encuentra bloqueada, entonces el impulso va a viajar a través de la rama izquierda. Al viajar por la rama izquierda, el primer vector, el vector septal, es normal. El segundo vector despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo y también lo hace de manera normal. Pero como la rama derecha está bloqueada, el impulso para poder despolarizar el ventrículo derecho tiene que atravesar el septum interventricular, creando el vector de salto de onda. El vector de salto de onda es el vector que está atravesando el septum interventricular del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho para poder despolarizarlo. Al ser un vector que va a atravesar el septo, va a tener que hacerlo en mayor distancia y mayor tiempo. Es por eso que el vector transeptal o el vector de salto de onda es un vector potente, es un vector que tiene una gran magnitud. Y al ser un vector de gran magnitud, amplifica el complejo QRS y al demorar mucho más tiempo para poder despolarizar el ventrículo derecho, es que tenemos un QRS ancho. Al final, luego de haber despolarizado el ventrículo derecho, se despolarizan las partes basales. Entonces, este gráfico va a representar lo que ya hemos mencionado. Cuando nosotros encontramos un bloqueo de la rama derecha del haz de His, el estímulo desciende por el haz de His y la rama izquierda, despolarizando el vector 1. El vector 1 septal es normal. El vector 2 de la pared libre también es normal. Pero una vez que se ha despolarizado el septo en su parte izquierda y la pared libre del ventrículo izquierdo, se tiene que despolarizar obligatoriamente el ventrículo derecho, pero no lo puede hacer porque la rama derecha está bloqueada. Entonces se genera un vector que va a atravesar el septum, vector de salto de onda, que está dibujado acá como el número 3. Es el vector que va a atravesar el septum interventricular para poder despolarizar el ventrículo derecho. Y al final se despolarizan las partes basales, que es el cuarto vector. Es por eso que al despolarizar primero el ventrículo izquierdo y luego demorarse en despolarizar el ventrículo derecho, nosotros podemos ver la onda RSR' en determinadas derivadas. Eso viéndolo en el plano frontal. Sin embargo, cuando lo vemos en el plano horizontal, o sea, de B1 a B6, vemos que el vector transeptal, el vector que está atravesando el septum interventricular de izquierda a derecha, se dirige hacia B1. Por lo tanto, si aplicamos la teoría del dipolo, en el cual el vector se dirige hacia el electrodo explorador, vamos a tener un complejo que es predominantemente positivo en B1, y es por eso que nosotros encontramos un complejo QRS
o fuerzas terminales predominantemente positivas en B1. Es por eso que ese es el criterio que se mencionó en el enfoque, como parte del enfoque de los bloqueos de rama derecha. Entonces, vean ustedes, conociendo la disposición de los vectores y aplicando la teoría del dipolo, podemos conocer la morfología del QRS. Como norma general, el diagnóstico va a ser observando las derivadas B1 y B2 y B5 y B6, como ya se los mencioné. Si ustedes quieren diagnosticar un bloqueo de rama, tienen que ver las derivadas B1 y B2 precordiales y B5, B6 precordiales, donde el enfoque rápido es un complejo QRS predominantemente positivo en la derivada B1. En B1, la primera onda que se inscribe es una onda R, minúscula, debido a que el vector 1, septal, apunta hacia esta derivación. Luego se produce una deflexión negativa, S, que es por el vector 2, que se aleja de esta derivación. Y por último, una deflexión positiva, que es la R', que va a ser básicamente el vector 3 y 4, que se acercan hacia la derivada B1 y B2. Es por eso que se obtiene esta morfología en las derivadas B1 y B2. La primera R, que es minúscula, es por el vector 1. La deflexión negativa, la S, es por el vector 2. Y la segunda deflexión positiva, que es la R', es por el vector 3 y 4. Si regresamos un poco a la diapositiva anterior, vemos que el vector 1 se dirige hacia la derivada B1. Es por eso que obtenemos esta R minúscula. El vector 2 se aleja de la derivada B1, por lo tanto tenemos una deflexión negativa. Y así la sumatoria del vector 3 y 4, que es un vector de gran magnitud que demora mucho más tiempo para poder atravesar el septo, nos da una segunda deflexión positiva más ancha y con mayor amplitud, que es la que llamamos R'. Esta última onda presenta una meseta y muesca y empastamiento. Básicamente las muescas y los empastamientos que pueden presentar estas ondas son porque demoran mucho más tiempo o son vectores lentos. Entonces, cuando uno encuentra una deflexión que tiene empastamiento, muesca, no es otra cosa que es la representación electrocardiográfica de un vector que es lento. En las precordiales izquierdas, B5 y B6, lo primero que se inscribe es una pequeña deflexión negativa u onda Q, debido al vector 1. Vean ustedes que el vector 1 se aleja de B6, es por eso que la primera deflexión es negativa, una Q. Más tarde, la deflexión positiva R, onda R, se debe al vector 2. Vean ustedes cómo el vector 2, que tiene una gran magnitud, se acerca a B6, se acerca a B5. Es por eso que obtenemos una onda R que tiene mayor magnitud, que también puede tener empastamiento. En su parte final, por el vector 3, vamos a tener básicamente una deflexión negativa y el vector 4 que se alejan de estas derivaciones precordiales. La resultante final de estos 4 vectores hará que el eje del QRS esté desviado ligeramente hacia la derecha, más allá de los más 80 grados, por el gran vector de salto de onda. Como el vector 3 y el vector 4 se van hacia la derecha, hacen que el eje se desvíe ligeramente. No es una desviación extrema, una desviación ligera hacia la derecha, que puede estar más o menos en más 80 grados. La repolarización de las derivaciones precordiales derechas tiene un sentido opuesto a los empastamientos. La onda T negativa es asimétrica. Esto así va a ser debido a que la repolarización del septum, en el caso de bloqueo de rama, básicamente está dominado sobre la pared libre ventricular izquierda, al contrario de lo que sucede en condiciones normales, donde la repolarización de la pared libre es más importante que la del septum. Así, en caso de un bloqueo de rama derecha, la despolarización tabique se hace de izquierda a derecha y la repolarización se inicia en el mismo lugar donde comenzó la despolarización, por lo que el vector de recuperación tiene un sentido opuesto al fenómeno. Claro, sí, sé que suena bastante complejo lo que acabo de mencionar, pero podemos decirlo de una manera más simple. Vean ustedes
que la representación de la repolarización, que es el segmento ST y la onda T, van en dirección contraria al complejo QRS. Entonces, una característica de los bloqueos de rama es que el segmento ST y la onda T, que es asimétrica, van en una dirección contraria al complejo QRS. Si el complejo QRS es predominantemente positivo, entonces el segmento ST y la onda T van en dirección contraria. Si el complejo es predominantemente negativo, el segmento ST y la onda T van en dirección contraria. Esto se llama alteración secundaria de la repolarización. Alteración secundaria de la repolarización. La repolarización se está alterando de manera secundaria al QRS. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la repolarización, el segmento ST y la onda T va en dirección contraria al complejo QRS. Miren ustedes. Número 1. El enfoque inicial. Observar un QRS ancho, mayor de 3 cuadraditos o mayor de 120 milisegundos. Entonces, nos planteamos, estamos frente a un bloqueo de rama. Tenemos que distinguir si es derecho o izquierdo. Si el complejo QRS es predominantemente positivo en B1, será derecho. Además, tiene que tener la otra característica que es una alteración secundaria de la repolarización, donde el segmento ST y la onda T van en dirección contraria al complejo QRS. Vean ustedes, por ejemplo, vemos la derivación ABR. El complejo QRS es predominantemente negativo y por lo tanto la repolarización, el segmento ST y la onda T van en dirección contraria. Entonces, podemos concluir, y ahora sí queda bastante explicado, uno ya puede deducir cuáles son los criterios de bloqueo completo de rama derecha. Número 1, hemos dicho que para que suceda un bloqueo de rama, el impulso para que suceda un bloqueo de rama como tal, definido como tal, el impulso tiene que nacer en un foco supraventricular, no necesariamente el nodo sinusal, pueden nacer en una parte atrial, pero tiene que pasar por el nódulo auriculoventricular y por el haz de His, ritmo supraventricular. Supraventricular, por encima del haz de His. El ritmo supraventricular que desciende por el nódulo auriculoventricular, por el haz de His, y va a descender por la rama izquierda y la rama derecha que está bloqueada. Al estar bloqueada la rama derecha, ocurre un trastorno de conducción, y este trastorno de conducción es representado por un mayor tiempo para poder despolarizar el ventrículo derecho. Es por eso que el complejo QRS es ancho, mayor de 120 milisegundos o 3 cuadraditos. El concepto vectorial de esta alteración de la secuencia de activación ventricular por el bloqueo de rama derecha nos da la morfología del QRS. Como ya hemos visto, veremos un complejo RS-R' en la derivada B1, como ya fue explicado, donde la onda R' de las derivadas derechas es más ancha y tiene mayor amplitud que la primera onda R. Y además, la onda S tiene mayor duración que la onda R, o sea, mayor de 40 milisegundos, en las derivadas izquierdas, B5 y la derivada 1 en frontales, derivadas izquierdas. Y el otro concepto es que tiene que existir un trastorno secundario de la repolarización, el segmento ST y la onda T, que van opuestos o en dirección contraria al complejo QRS. Entonces, yo creo que queda bastante claro la deducción de los criterios de bloqueo completo de rama derecha. Número 1, un ritmo supraventricular. Número 2, un QRS ancho. Número 3, un RSR' en la derivada B1 y una onda S profunda, ancha, en las derivadas izquierdas, B5, B6. Y además acompañado de un trastorno secundario de la repolarización del segmento ST, onda T, que va opuesto al complejo QRS. Ahora, si nosotros encontramos estas características mencionadas, y el complejo QRS es menor de 120 milisegundos, o sea, es menor de 3 cuadraditos, pero es mayor de 100 milisegundos, o sea, 2 cuadraditos y medio, se llama bloqueo incompleto de rama derecha. O sea, si el QRS es menor de 3 cuadraditos, se llama bloqueo incompleto de rama derecha, pero tiene que tener las otras características. Además, tenemos que considerar que un complejo QRS menor de 120 milisegundos o 3 cuadraditos de base, y si ocurre un retraso fisiológico en una de las ramas
a una frecuencia cardíaca alta puede causar un bloqueo de rama. Y esto es lo que se llama aberrancia ventricular. O sea, ocurre una frecuencia cardíaca que es muy alta, y entonces se altera el periodo de repolarización y ocurre un bloqueo de rama funcional. Y esto se llama aberrancia ventricular. Recuerden ustedes que como los vectores están alterados y cogen mayor magnitud porque tienen que trasladarse a través de mayor distancia, hacen que el complejo QRS coja una mayor magnitud, una mayor amplitud, y por eso es que en un bloqueo de rama no podemos hablar de hipertrofia ventricular. O sea, no podemos aplicar los criterios de hipertrofia ventricular en un bloqueo de rama porque acá los complejos QRS están alterados en su magnitud, o sea, son más grandes de lo que deberían ser. Entonces, cuando nosotros planteamos que estamos frente a un bloqueo completo de rama derecha de las de His, esto ocurre básicamente en el 90% o en el mayor porcentaje de personas normales. O sea, cuando nosotros encontramos un bloqueo de rama derecha, probablemente el mayor porcentaje de los pacientes donde podamos encontrarlo sea normal. Pero también debemos considerar que el bloqueo completo de rama derecha aparece en una enfermedad arterial coronaria, en las cardiopatías dilatadas, en una comunicación interauricular, básicamente un CIA ostium secundum, en la embolia pulmonar masiva, en la anomalía de Epstein y en otras condiciones como la hipertensión pulmonar, la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot y la enfermedad de Chagas. O sea, no solo es encontrar un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, cuando encontramos y planteamos que estamos frente a un bloqueo de rama derecha, debemos plantear ciertas etiologías de ese bloqueo de rama derecha, que en el mayor porcentaje pueden ser normales, pero un pequeño porcentaje puede estar asociada a estas otras etiologías, como la cardiopatía isquémica, la cardiopatía dilatada, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, la tetralogía de Fallot, hasta la enfermedad de Chagas. Bueno, sigamos con el bloqueo completo de rama izquierda. Cuando ocurre un bloqueo de la rama izquierda del haz de His, esta rama se encuentra completamente bloqueada. El estímulo tiene que descender anormalmente solo por la rama derecha. De manera que en este caso la despolarización del ventrículo izquierdo se va a realizar de forma contraria a como se hizo en condiciones normales, porque la despolarización va a ir del lado derecho al lado izquierdo. Como la rama izquierda está bloqueada, el impulso desciende por la rama derecha, despolarizará el ventrículo derecho, atravesará el septum interventricular para despolarizar el ventrículo izquierdo. Esta es una despolarización anormal, es una secuencia de activación anormal y también va a dar otros nuevos vectores. Así, entonces, cuando el estímulo supraventricular encuentra la rama izquierda bloqueada, desciende por la rama derecha y lo primero que va a despolarizar es la parte baja del tabique interventricular. Acá lo que se despolariza primero es la parte baja del tabique interventricular. ¿Ok? Y entonces eso va a dar lugar a un vector 1. Es un vector de pequeña magnitud que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Posteriormente se va a despolarizar la parte izquierda del septum interventricular. Y esto va a producir un vector 2, o un vector de salto de onda, que se dirige de derecha a izquierda. Ya solo queda por despolarizarse la parte alta del septum interventricular derecho, por lo que se produce un vector 3 que se dirige de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, y el vector 4 que va a despolarizar la pared libre del ventrículo izquierdo, que se dirige de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Bueno, otra vez para poder repetirlo y para poder recordarlo y hacerlo más simple. Cuando se bloquea la rama izquierda, no se van a generar los vectores normales, definitivamente. La despolarización del ventrículo izquierdo se realiza a través de la rama derecha, como ya se mencionó, y tiene que atravesar el septum interventricular. O sea, va del ventrículo derecho, atraviesa el septum interventricular por el vector de salto de onda y va a despolarizar el ventrículo izquierdo. La despolarización se inicia en la parte baja del septum, recuerden eso. La despolarización en un bloqueo completo de rama izquierda se inicia en la porción baja del septum. Luego la porción media, la pared libre del ventrículo izquierdo y al último la parte basal ventricular.
Como el estímulo no viaja por un sistema específico de conducción, va a ocasionar una despolarización lenta que nos va a dar un QRS ancho, como ya hemos mencionado. Entonces, otra vez, vean ustedes, acá la rama izquierda del haz de His está bloqueada. Entonces, el impulso va a descender obligatoriamente por la rama derecha del haz de His. Al despolarizarse el ventrículo por la rama derecha del haz de His, nos va a dar un primer vector 1 que va hacia la parte baja del septum interventricular. Y luego va a intentar despolarizar el ventrículo izquierdo, dando todos los vectores, atravesando el septum interventricular para despolarizar el ventrículo izquierdo. Entonces, es lógico ver que básicamente los electrodos exploradores que vean la parte lateral y la parte izquierda tengan complejos QRS predominantemente positivos. Si lo vemos en un plano horizontal, o sea, en las precordiales, vemos como el vector 1 es el único que se dirige hacia la derivada B1. Es por eso que la primera deflexión será positiva, una R pequeña. Pero el resto de vectores, el 2, 3 y 4, que atraviesan el septo interventricular para despolarizar el ventrículo izquierdo, se dirigen básicamente hacia B6. Es por eso que todos estos vectores se alejan de B1 y el complejo es predominantemente negativo. Y es por eso que también será predominantemente positivo en B6, como pueden observar. Entonces, miren ustedes, este es el electrocardiograma de un bloqueo completo de rama izquierda. Al igual que en el bloqueo de rama derecha, para el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda tenemos que prestar atención a las derivadas B1 y B2, B5 y B6. Entonces, si aplicamos otra vez la teoría del dipolo, en B1 y B2, la primera onda que se produce es una deflexión positiva pequeña, como onda R. Es una deflexión positiva pequeña, una onda R pequeña, que es básicamente producida por el vector 1, que es el primer vector. Después se produce una gran deflexión negativa, que es la onda S, que va a ser debida al vector 2, 3 y 4, como pudieron ver en el gráfico anterior, porque todos estos se alejan de esta derivación B1, como vieron. Esta deflexión negativa va a mostrar muescas o empastamientos. ¿Por qué? Porque estos vectores, al atravesar el septum interventricular, son vectores lentos. Entonces, cuando ustedes ven una deflexión o un complejo que tiene empastamientos, muescas, es porque el vector es un vector lento. En ocasiones, debido a que el vector 1 es de pequeña magnitud, hace que esto no se manifieste o la posición horizontal del corazón hace que el vector 1 se aleje también de las derivaciones precordiales derechas, lo que explica que en B1 y B2 se observen complejos predominantemente negativos. O sea, a veces no podemos ver esta pequeña R. ¿Por qué? Porque el vector 1 tiene muy pequeña magnitud o se aleja también, o la posición del corazón hace que ese vector se aleje también de la derivada B1 y no se llega a ver. Por eso es que siempre el complejo QRC es predominantemente negativo en la derivada B1. Ok. Mientras que en B5 y B6, las ondas que aparecen son predominantemente positivas, tipo R empastadas o R con muescas. Entonces, la resultante de estos 4 vectores se dirige a la izquierda, por lo que el eje está ligeramente desviado hacia la izquierda. Como ya lo mencionamos, vean ustedes que la mayoría de vectores, vector 2, 3 y 4, vector 2, 3 y 4, se dirigen básicamente hacia la izquierda y desvían ligeramente el eje hacia la izquierda. No hacen una desviación extrema, hacen una desviación ligera hacia la izquierda. Esta ubicación de los vectores 2, 3 y 4, que se alejan de la derivada B1, hacen que el complejo QRS sea predominantemente negativo en B1 y predominantemente positivo en B6. Otra característica que tenemos que recordar propia de los bloqueos de rama es la alteración secundaria de la repolarización. Cuando hablamos de la repolarización, hablamos del segmento ST y la onda T. Un segmento ST y onda T que van en dirección contraria al complejo QRS.
Si el complejo QRS es predominantemente positivo, el segmento ST y la onda T asimétrica van hacia abajo. Si el complejo QRS va hacia abajo, es predominantemente negativo, la repolarización, el segmento ST y onda T irán en dirección contraria, alteración secundaria de la repolarización, que es una característica propia de los bloqueos de rama. ¿Qué otra consideración tenemos que tener en cuenta en el bloqueo completo de rama izquierda de las de His? Vean ustedes, ahora es fácil deducir que si yo les muestro una derivada B1 y el complejo es predominantemente negativo, ustedes están frente a un bloqueo de rama izquierda. Vean que aquí nos hablan de la deflexión intrínsecoide. La deflexión intrínsecoide no es otra cosa que el tiempo de activación ventricular que se da desde el inicio del complejo QRS hasta la cúspide de la onda R. Cuando lo analizamos en el contexto de un bloqueo de rama izquierda, en la derivada B1, la deflexión intrínsecoide es normal en B1. Pero si analizamos la derivada B6 y tomamos el tiempo que se demora la activación ventricular desde el inicio del QRS hasta la cúspide de la onda R, vemos que demora mucho más. Por eso es que la deflexión intrínsecoide está prolongada en la derivada B6 en el bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, ya no es difícil poder deducir cuáles son los criterios obligatorios de un bloqueo completo de rama izquierda de las de His. Número 1. Todo bloqueo completo de rama, como definición, debe tener un ritmo supraventricular. Número 2. Debe tener un complejo QRS ancho, porque hay una demora en la conducción, que debe ser mayor de 120 milisegundos o mayor de 3 cuadraditos. Y como ya mencionamos, el complejo debe ser predominantemente negativo, o sea, QS completamente negativo, o una pequeña deflexión positiva, R minúscula, y una deflexión negativa importante, como onda S, en la derivada B1, derivadas derechas. Y en las derivadas izquierdas vamos a tener una onda R que puede ser ancha, mellada o empastada, básicamente porque hay una demora en la conducción y es predominantemente positiva en las derivadas izquierdas, B5, B6, 1. Además de un trastorno secundario de la repolarización del segmento ST y la onda T que van en dirección contraria al complejo QRS. Si vemos la derivada B1 y el complejo es predominantemente negativo, entonces su repolarización, el segmento ST y la onda T irán hacia arriba. Alteración secundaria de la repolarización. Además, vemos que como el vector 1 se acerca hacia la derivada B1, va a haber una ausencia de onda Q en las derivaciones izquierdas. Una característica especial dentro de los criterios de bloqueo completo de rama izquierda es la ausencia de onda Q en las derivadas izquierdas. Entonces, si el complejo QRS, si nosotros encontramos los criterios de un bloqueo de rama izquierda, pero el complejo QRS es menor de 120 milisegundos, pero mayor de 100 milisegundos, es un bloqueo incompleto de rama izquierda de las de His. O sea, todos estos criterios, sin embargo, el QRS no llega a los 120 milisegundos, es un bloqueo incompleto de rama izquierda de las de His. Y lo mismo sucede, si encontramos una frecuencia cardíaca alta, podemos encontrar un bloqueo completo de rama, que se llama aberrancia ventricular. Otra vez, como ya se mencionó, como estos vectores demoran más tiempo en despolarizar, cogen una mayor magnitud y amplifican el QRS. Por eso es que no aplican los criterios de hipertrofia ventricular en el contexto de bloqueos completos de rama. Otra vez, no aplican los criterios de hipertrofia ventricular en el contexto de un bloqueo completo de rama, izquierda o derecha. Entonces, cuando nosotros planteamos un bloqueo completo de rama izquierda de las de His, en este caso, el mayor porcentaje, la gran cantidad de bloqueos completos de rama izquierda son anormales, a diferencia del bloqueo completo de rama derecha. Es por eso que el bloqueo completo de rama izquierda tiene una gran relación con la cardiopatía isquémica, pero no es la única causa. También está la intoxicación digital, las cardiopatías dilatadas, las miocarditis, la estenosis aórtica, la cardiopatía isquémica como tal y la cardiopatía hipertensiva. Por eso es que el mayor porcentaje de causas
dentro de un bloqueo completo de rama izquierda es la cardiopatía isquémica, o sea, un infarto de miocardio anterior. Entonces, es importante recordar que si nosotros nos encontramos frente a un bloqueo completo de rama, si es de derecha, el mayor porcentaje es normal. Si es un bloqueo completo de rama izquierda, el mayor porcentaje es anormal y se asocia en gran cantidad a la cardiopatía isquémica. Entonces, es importante mencionar la asociación del bloqueo completo de rama izquierda con la cardiopatía isquémica. Entonces, como ya hemos mencionado, cuando encontramos un bloqueo completo de rama izquierda, vemos un complejo predominantemente negativo en B1 y en B2, y su alteración secundaria de la repolarización que va hacia arriba. A esto se llama discordante, ondas T discordantes. Son discordantes, ¿por qué? Porque el complejo QRS va hacia abajo y la onda T va hacia arriba. Cuando el complejo QRS es predominantemente positivo, o sea, va hacia arriba, la onda T va hacia abajo. Esto se llama alteración secundaria de la repolarización y estas ondas T son ondas T discordantes. Discordantes porque van en dirección contraria al complejo QRS. Sin embargo, cuando encontramos un bloqueo completo de rama izquierda, una de las alteraciones que podemos encontrar es que esta onda T, que normalmente, entre comillas, debe ir en dirección contraria, no lo hace, sino va en la misma dirección del complejo QRS, o sea, onda T concordante, una onda T concordante. Si el complejo es predominantemente positivo, vemos que la onda T, que normalmente, entre comillas, debe ir hacia abajo, no lo hace, va hacia arriba, en dirección del QRS, onda T concordante. Cuando la onda T es concordante, en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda, debemos sospechar que este bloqueo completo de rama izquierda se asocia a cardiopatía isquémica. Es por eso que ya se lleva mucho tiempo estudiando todas las alteraciones que no son propias del bloqueo completo de rama izquierda para poder plantear la cardiopatía isquémica. Y es así como nacen los criterios de Edgar-Bosa. Vean ustedes. Entonces, yo les podría decir lo siguiente. Si ustedes saben que esta es la derivada B6, porque es predominantemente positivo, es un bloqueo de rama izquierda. Esta es la derivada B6, donde el complejo QRS es predominantemente positivo, B6, B6. ¿Qué esperarían? Que el ST y la onda T sean discordantes, sean hacia abajo. Pero como pueden ver acá, cuando está asociado a cardiopatía isquémica, el ST se eleva y la onda T se vuelve concordante. Y el criterio es mayor de 1 milímetro. Si nosotros encontramos un segmento ST y la onda T que es concordante al QRS y es mayor de 1 milímetro, esto es anormal. Esto no es propio del bloqueo completo de rama izquierda. Esta es una asociación a cardiopatía isquémica. Ahora, ¿qué sucede cuando realmente la repolarización es discordante? O sea, el complejo QRS es negativo y el STT va hacia arriba. Cuando lo hace, sin embargo, eleva el ST mayor de 5 milímetros, esto también es anormal y esto se asocia a cardiopatía isquémica. Otro punto importante es que si nosotros encontramos este complejo QRS que es predominantemente negativo y el STT es discordante, sin embargo, presenta un infradesnivel del ST, esto también es asociado a cardiopatía isquémica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es difícil plantear la asociación de un bloqueo completo de rama izquierda a cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque la repolarización está alterada, según los criterios de bloqueos completos de rama izquierda. Entonces, bueno, cada uno le da un puntaje determinado, el hallazgo de cada una de estas alteraciones le da un puntaje determinado para el criterio de Edgar-Bosa y así nosotros podemos plantear la asociación de un bloqueo completo de rama izquierda a un infarto agudo de miocardio. Otro signo importante dentro de los bloqueos completos de rama izquierda es el signo de Cabrera y el signo de Chapman. Cuando nosotros vemos un bloqueo completo de rama izquierda, que es predominantemente negativo, entonces esta sería la derivada B1 o derivada derecha. Lo normal es que aquí no veamos un empastamiento en la rampa ascendente. Lo normal es que lo veamos en la rampa descendente. Pero cuando vemos una muesca o una melladura en la rampa ascendente de este complejo, se asocia a un infarto de miocardio anterior. Cuando analizamos los complejos que son predominantemente positivos
en el bloqueo completo de rama izquierda, una melladura o una muesca en la rampa ascendente de estos complejos son llamados signo de Chapman. Y esto se encuentra en los bloqueos de rama izquierda asociados a un infarto de miocardio anterior. Bueno, hemos terminado la primera parte, que es los bloqueos de rama. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta este momento. Chicos, si desean hacer alguna pregunta, pueden escribirla al chat. Y doctor, usted puede ver si los chicos están escribiendo alguna pregunta. Ok, esta es la primera parte. Chicos, ¿alguna pregunta? Pueden ir redactándola. Ahí le preguntan. ¿Está viendo, doctor? ¿Puede ver la pregunta que le hicieron? Explicar la aberrancia ventricular. Ya. Cuando hablamos de aberrancia ventricular, lo que sucede es lo siguiente. Ocurre un ritmo que es supraventricular. Y cuando nosotros hablamos que el ritmo es supraventricular, al pasar por un nódulo auriculoventricular y las ramas derecha e izquierda de las de His que no están bloqueadas, que son normales, el QRS debe ser estrecho, que es lo normal. O sea, aparece un impulso en una taquicardia, una frecuencia por encima de 100, y este impulso pasa rápidamente por la rama derecha y la rama izquierda de las de His, dando como resultado un QRS estrecho. Sin embargo, cuando la frecuencia cardíaca se hace muy alta, las despolarizaciones pasan una detrás de otra, haciendo que una siguiente despolarización aparezca en el periodo de repolarización de una de las ramas. Y al hacer eso, hace que se bloquee funcionalmente esa rama. Es un bloqueo funcional, no estructural. Un bloqueo funcional de la rama, de una determinada rama, que puede ser la izquierda y la derecha. Y entonces, a frecuencias cardíacas altas, encontramos un bloqueo de rama. Bueno, acá hay otra pregunta. Doctor, aún no me quedó claro cómo diferenciar la S profunda o R altas en el bloqueo y una hipertrofia de ventrículos. No. Cuando existe un bloqueo de rama, el vector transeptal que puede ocurrir en el bloqueo de rama izquierda o en el bloqueo de rama derecha hace que este complejo QRS obtenga una mayor amplitud. Cuando hablo de amplitud, hablo de la altura del complejo QRS. Se amplifica, pero no se amplifica porque haya mayor masa ventricular. Se amplifica por el vector que está atravesando el septo. Por lo tanto, no es correcto aplicar los criterios de hipertrofia ventricular, izquierda o derecha, en el contexto de un bloqueo completo de rama. No sé si hay otra pregunta. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Para que el doctor continúe con la ponencia. Creo que no hay preguntas hasta ahora, doctor. Okay. Puede continuar. Entonces, sigamos. Bueno, ahora vamos a entrar al otro gran grupo de trastornos de conducción intraventricular, que son los trastornos de conducción fasciculares. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos de trastornos fasciculares, hablamos del fascículo anterior, el fascículo anterior de la rama izquierda de las de His y el fascículo posterior de la rama izquierda de las de His. Entonces, este concepto anatómico es importante porque sería un error decir el fascículo anterior de la rama derecha de las de His o el fascículo posterior de la rama derecha de His, porque no existen. Entonces, cuando existen los hemibloqueos, porque los trastornos de conducción fasciculares se representan como hemibloqueos, solo son hemibloqueos izquierdos, hemibloqueo anterior izquierdo o posterior izquierdo. No existe el hemibloqueo derecho. No existe el hemibloqueo derecho. ¿Ok? Y este gráfico que les muestro acá es realmente bastante didáctico, porque vean ustedes, el fascículo anterior que sale de la lateral alta.
y el fascículo posterior del haz de His se dirige hacia la parte inferior, posterior y septal. Inferior, posterior y septal. Por lo tanto, cuando ocurre un bloqueo, del fascículo anterior, la última parte en despolarizarse o el segmento que se altera para despolarizarse es la parte lateral alta. Y cuando se bloquea el fascículo posterior, los segmentos que están alterados son los inferiores, posteriores y septales. Inferiores, posteriores y septales. O sea, esos son los segmentos que van a demorar en despolarizarse. ¿Por qué? Porque el fascículo está alterado. Otra cosa importante que hay que recordar es la irrigación de esta parte. Vean ustedes que el fascículo anterior está irrigado básicamente por la descendente anterior, mientras que el fascículo posterior está irrigado básicamente por la coronaria derecha y la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. O sea, que es mucho más factible que se bloquee el fascículo anterior que el fascículo posterior. ¿Por qué? Porque si la rama descendente anterior de la coronaria izquierda se altera, este fascículo posterior todavía tendrá la irrigación de la coronaria derecha. Sin embargo, si la descendente anterior se altera, no hay otra arteria que pueda irrigar el fascículo anterior y entonces ocurrirá un bloqueo de este fascículo. Por lo tanto, este concepto es importante para poder decir que el fascículo que es más frecuentemente bloqueado es el anterior. El fascículo que se bloquea con mayor frecuencia o el hemibloqueo más frecuente es el hemibloqueo anterior. Entonces, cuando yo hablo de bloqueo, como ya les he mencionado, es un trastorno en la conducción, o sea, el impulso tiene que pasar por esa rama, por ese fascículo, pero como está bloqueado, entonces va a haber un retraso, una conducción anormal por ese segmento bloqueado. Además, se va a alterar la activación de ese segmento que corresponde al fascículo, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, bueno, definitivamente nadie me va a responder porque todos están con el audio apagado, pero una autopregunta sería, si se encuentra el fascículo anterior bloqueado, ¿cuál es el segmento que se encuentra alterado en su activación? Lateral alto, lateral alto. Por lo tanto, eso se observa en las derivadas 1 y ABL. No B5 y B6, porque B5 y B6 es lateral bajo. B5 y B6 lateral bajo. 1 y ABL es lateral alto. Por lo tanto, las alteraciones en un bloqueo de fascículo anterior serán laterales altas, 1 y ABL. Sin embargo, cuando se bloquea el fascículo posterior, se alteran los segmentos septales inferiores, Entonces, en esos segmentos ocurrirán el trastorno de conducción. ¿Y cuáles son los inferiores? 2, 3 y ABF. Derivadas inferiores, 2, 3 y ABF. Sigamos. Entonces, ¿cómo yo enfoco la presencia de un bloqueo fascicular? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy frente a un bloqueo fascicular? El primer enfoque es la desviación extrema del eje. Cuando yo encuentro un eje que está desviado de forma extrema hacia la derecha o hacia la izquierda, lo primero que tengo que plantear es un bloqueo fascicular, un hemibloqueo. Entonces, la presencia de una desviación extrema del eje me tiene que llevar a plantear un hemibloqueo, que puede ser anterior o posterior, que solo es del lado izquierdo, como ya les he mencionado. Pero los hemibloqueos son la primera etiología que debemos plantear. Sin embargo, no son la única causa de desviación del eje. Cuando ustedes tienen una desviación del eje, también tienen que pensar en una hipertrofia ventricular, derecha o izquierda, en un infarto de miocardio, inferior o lateral, en un defecto del septum interauricular, o sea, un CIA, que sea tipo ostium secundum o ostium primum, o la presencia de precipitación o alteración de cavidades derechas que desvían el eje. Entonces, ¿qué sucede con cómo se altera la secuencia de activación o cuál es la activación anómala en el caso de un bloqueo del fascículo anterior?
por favor recuerden mentalmente la primera imagen en el cual el fascículo anterior se conecta con la parte lateral alta. El fascículo anterior se conecta con la parte lateral alta. Y por lo tanto los segmentos laterales altos, las derivadas 1 y ABL, son los que se retrasan o van a manifestar la demora en la activación. Entonces, se encuentra bloqueado el fascículo anterior. Vean que la activación va a descender ¿por dónde? Por la rama izquierda y genera un vector zetal 1, que va a ser normal. La activación de la pared libre del ventrículo izquierdo se lleva normalmente en las regiones laterales bajas, B5 y B6. O sea, el vector 2 que despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo lo hace normalmente hasta la parte lateral baja. El último en despolarizarse o en activarse va a ser la pared lateral alta, 1 y ABL. La activación va a estar detenida en la parte lateral alta, como ya lo mencioné. Entonces, la activación va a generar un vector anormal que se va a dirigir hacia arriba. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas, una vez que todo se ha activado, va a llevarse a activar lo que falta, la parte lateral alta. Entonces va a crear un vector anormal, vector 3, que se dirige hacia la parte lateral alta. Entonces va a hacer que el eje se desvíe hacia la izquierda. Esa es la razón por la cual el eje se desvía hacia la izquierda. Porque una vez que se han despolarizado el septum y la pared libre, todo se tiene que dirigir hacia la parte lateral alta, que es la parte que falta activar. Y eso es lo que ocasiona que el eje se desvíe hacia la izquierda. Dado que la activación es muy lenta en estas porciones altas, el tiempo de activación en esta zona llamada deflexión intrinsecoide, como ya les mencioné, desde el inicio del QRS hasta el pico de la R, va a ser mayor, va a tener mayor tiempo. ¿Pero dónde? En la parte lateral. ¿Pero qué parte lateral? En la parte lateral alta. Es por eso que la deflexión intrinsecoide va a demorar más en 1 y ABL y no en la sincronismo en la activación de estas porciones posterolaterales bajas frente a las posterolaterales altas. O sea, la parte lateral se va a activar, pero se va a activar de manera asincrónica, porque primero se activa la parte lateral baja y al último la parte lateral alta. Y esto se manifiesta con el incremento del tiempo de la deflexión intrinsecoide. Entonces, como ya les he mencionado, lo que yo tengo que tener en primer lugar es un impulso que nace en el nodo sinusal o en alguna parte supraventricular y tiene que pasar por el nodo auriculoventricular y por el haz de His, y luego descender por la rama izquierda, intentar dirigirse hacia el fascículo anterior y lo va a encontrar bloqueado. Por lo tanto, la despolarización depende del fascículo posterior. Entonces, el primer criterio tiene que ser un ritmo supraventricular. El segundo criterio tiene que ser, como ya he despolarizado el septum y toda la pared libre, ahora debo dirigir todas las fuerzas hacia la parte lateral alta. Eso hace que el eje se desvíe en extremo hacia la izquierda. Es por eso que el otro criterio del hemibloqueo es la desviación del eje hacia la izquierda, de menos 45 a menos 90, o sea, una desviación extrema del eje. Además, como la parte lateral alta es la parte que se demora más en activarse, está implícito que la deflexión intrinsecoide es mayor en la derivada ABL con respecto a la derivada B5 y B6. ¿Cuál es el criterio para esta deflexión intrinsecoide? Mayor de 45 milisegundos, o sea, un cuadradito y un poquito más. Ahora, los patrones de mi bloqueo son, vean ustedes, si aplicamos la teoría del dipolo y vemos que el vector se dirige hacia la izquierda, y tenemos un pequeño vector 1 que es normal, y luego el siguiente vector 2 que se dirige hacia la izquierda, tenemos un pequeño vector negativo, una deflexión negativa, que es la onda Q, en las derivadas izquierdas altas, que es el vector 1, y una gran onda R o deflexión positiva en las derivadas laterales altas, 1 y ABL.
por este vector que intenta despolarizar la parte lateral alta. Y su imagen en espejo estará en la cara inferior. Si el vector 1 se dirige hacia abajo, tendré una pequeña deflexión positiva, que es una R minúscula, en la cara inferior. Y como el vector 2 se aleja de la cara inferior y es de mayor magnitud, obtendré una S profunda y ancha en las derivadas inferiores. Es por eso que tengo una R minúscula pequeña por el vector 1 y una S profunda y ancha por el vector 2 en las derivadas inferiores. Mientras que en las derivadas laterales altas 1 y ABL tendré una pequeña deflexión negativa, onda Q, por este vector 1 y una gran onda R de mayor magnitud por el vector 2, por el vector 2. Entonces, si es así, las derivadas que me sirven para poder diagnosticar un hemibloqueo o un bloqueo fascicular son las derivadas frontales, 1 y ABL, y las derivadas inferiores, 2, 3 y ABF. En este caso, noten además que la repolarización no se encuentra alterada. La repolarización no se altera, no se altera. Por eso es que la repolarización no se encuentra alterada en los hemibloqueos. Dos cosas que no hace un hemibloqueo. Un hemibloqueo no prolonga el QRS, no ensancha el QRS. Y la otra cosa que no hace un hemibloqueo es la alteración secundaria de la repolarización. Entonces, si vemos un electrocardiograma, vemos aquí que básicamente al encontrarse ABF negativo y 1 positivo, podemos decir que el eje está hacia la izquierda. Y si encontramos una pequeña onda Q en la parte lateral alta, 1 y ABL, y una onda R predominante de gran amplitud en las partes laterales altas, 1 y ABL, con una pequeña deflexión positiva, R pequeña, y una gran deflexión negativa, S profunda, en las derivadas inferiores, me quiere decir que el vector que se encuentra hacia la izquierda lo hace en una desviación extrema hacia la izquierda, y por eso se produce porque lo que falta activar es la parte lateral alta. Entonces, me habla de un hemibloqueo anterior izquierdo, porque lo único que se conecta con la parte lateral alta es el fascículo anterior, Ok, ¿qué es lo que sucede en un bloqueo del fascículo posterior? Como ya les mencioné, el bloqueo del fascículo posterior se dirige a la parte septal, inferior y posterior. Septal, inferior y posterior. Septal, inferior y posterior. En este caso, la activación anormal sucede de la siguiente forma. La activación desciende por la rama izquierda y genera un vector septal 1. La activación de la pared libre del ventrículo izquierdo se lleva normalmente en las regiones laterales bajas, vector 2. Al bloquearse el fascículo posterior, se va a retardar la activación de las porciones posteriores del septum interventricular y las partes posteriores del ventrículo, la pared posterior y la parte inferior. Entonces, el vector septal va a cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque esta parte septal posterior, inferior posterior, no se activa, se está demorando en activar. Entonces, el vector septal que iba hacia abajo cambia de dirección hacia arriba. Y una vez que se despolarizan todos los ventrículos van a tratar de activar la porción que falta, que es la parte inferior y posterior, septal inferior y posterior. Es por eso que se genera un vector de mayor magnitud que se dirige hacia la parte inferior, como pueden ver en el gráfico, hacia la parte inferior. Y esto hace que el eje se desvíe hacia la derecha. Entonces, si aplicamos la teoría del dipolo, ustedes pueden ver que este pequeño vector septal, vector 1, se dirige hacia la parte lateral alta. Es por eso que tenemos una pequeña deflexión positiva, una onda R positiva pequeña en la parte lateral alta. Y como se aleja de la parte inferior, tendremos una pequeña onda Q en la parte inferior. Y como el vector 2, que tiene